Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hasta la 1 del mediodía en esta mañana lluviosa de sábado. Por supuesto, aquí estaremos en Lo Justo y Necesario con todos los temas que tienen que ver y que hacen a la seguridad social argentina. Esta semana, nuevamente, la polémica, otro capítulo más en el tema de la política y el asistencialismo. Un sector de Cambiemos, el sector más duro, en contexto electoral, puso en la mesa de discusión fecha de vencimiento para los planes sociales, 1 año, y después de eso reemplazarlo por trabajo. El sector menos duro de Cambiemos, Ministerio de Salud y Seguridad Social, Stanley, dijo no es posible. Y explicó por qué no es posible, porque los cursos de capacitación, los programas educativos tienen una duración mayor. Particularmente, yo tengo una mirada y un análisis muy crítico acerca del asistencialismo. Creo que no se puede vivir del asistencialismo por años. Creo que la política y los gobiernos han manejado muy mal esta cuestión. Y sin ir más lejos, esto nosotros lo contábamos el sábado pasado. Los primeros planes sociales en la Argentina aparecieron en 1996. 1996 fue un año que terminó nada más que con 118.000 planes trabajar. Estos fueron los primeros planes trabajar. Era ver, la esencia de estos planes era el Estado protector que da cobertura social en el mientras tanto, planes que aparecen para estar vigentes nada más que entre 3 y 6 meses hasta que la gente se insertara, que el trabajador volviera al mercado laboral. Pasaron los años y en el año 2000 ya teníamos barrios bonaerenses, teníamos jefas y jefes de hogar. En el año 2000 ya a estos 118.000 planes se habían sumado 200.000 más. Y así siguieron. Y se fueron multiplicando, y se fueron volviendo continuos, y se fueron volviendo compatibles. Y hoy tenemos solo en el ámbito nacional 23,5 millones entre programas y planes sociales. Entonces, creo que no se puede seguir sumando más asistencialismo al asistencialismo. Pero así como tengo una mirada muy crítica, y este es de alguna manera el análisis, porque me llevo por la propia historia, por los números, también es cierto que me parece que en 1 año no se puede terminar con los planes sociales. No pueden tener una fecha de vencimiento. No se puede en 1 año desandar lo que la misma política construyó en 23. Veamos 27 planes y programas sociales solo a nivel nacional. A ver, esto no es un tema antojadizo de Lo Justo y Necesario. Estos son datos oficiales del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Se le quiso dar respuesta a la falta de trabajo, por lo menos los gobiernos, con una fórmula mágica que no dio ningún resultado. Más asistencialismo, tenemos algunos emblemáticos, por ejemplo, hay uno que tiene que ver con asistencia de salud, el Plan Salud, que tiene 5 millones de afiliados, de adhesiones, de beneficiarios, y le sigue la asignación universal por hijo con 4 millones de chicos. Ahora, por ejemplo, la asignación universal por hijo, ¿sacó a los chicos de la pobreza? No. A lo sumo resolvió en parte el tema de la indigencia. Bueno, esta es la realidad actual. Responsabilidad todos los gobiernos. Ahora, ¿se puede terminar un plan social en 1 año? No. A la gente no se la puede dejar sin nada. Tiene que haber más inversión y más políticas de capacitación para que la gente que hoy está cobrando los planes mañana tenga un instrumento para poder defenderse e insertarse en el mercado, cuando además se trabaje con políticas de trabajo genuino y productivo. El asistencialismo se acercó más
a la dependencia y alejó a la gente de lo que significa trabajar, de la cultura del trabajo, ¿sí? Y además, por más que hoy me digan, y esto es cierto, ya hace tiempo que hay más controles, que el plan social tiene una contraprestación, que los planes sociales y los programas sociales están todos bancarizados, la política no me puede negar que el clientelismo estuvo durante muchos años justamente asociado a los gobiernos y al asistencialismo. ¿Cómo se resuelve este tema? No quitando los planes, teniendo un plan que signifiquen reformas de fondo. Reformas de fondo. ¿Y por qué a los gobiernos les cuesta tanto? Porque los gobiernos no son determinantes con estas reformas de fondo, tantean, ven, a ver la reacción de la sociedad y aparte ver el costo político que eso le puede significar. Y si siguen en esta postura, lo único que se logra es profundizar un tema que ya viene desde hace muchos años en la Argentina, de alguna manera profundizándose y empeorando, que es el costo social. Es decir, no quieren costo político y profundizan el costo social. Entonces esto es lo que produjo cada vez más planes, cada vez más programas sociales, cada vez más una clase media absolutamente presionada por impuestos para mantener esta estructura asistencialista. El asistencialismo en la Argentina es una de las grandes tragedias. Desde hace mucho tiempo y desde varios gobiernos. Es uno de los grandes fracasos, y esto no me voy a cansar de decirlo cada vez que se abre la polémica acerca de los planes sociales, no me voy a cansar de decirlo, fue uno de los grandes fracasos de la política argentina. Un programa con mucha información, sí, con mucha información. Vamos a estar hablando en unos momentos nada más con el doctor Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad, de la canasta. La canasta se incrementó en los últimos 6 meses en casi un 24%, 37.815 pesos es lo que necesita hoy un jubilado para cubrir necesidades básicas. Vamos a estar hablando con el doctor Adrián Trócoli acerca de las preguntas que nos hacen cotidianamente, las consultas que se generan de alguna manera cada vez que empieza a correr el rumor de una posible reforma previsional. Si se viene la reforma y tengo derecho a acceder a la jubilación, ¿me conviene esperar? ¿Me tengo que jubilar? ¿Cómo se determina la jubilación? ¿Cómo se determina la pensión? Si después de estar jubilado vuelvo a trabajar, ¿mejora mi condición en cuanto al tema de bolsillo? Y nos acompaña también el ingeniero, el arquitecto, perdón, Gustavo Beberaggi, secretario general de la coordinadora que agrupa las cajas de previsión y seguridad social de profesionales de la República Argentina, para hablar de un tema que preocupa, y es un tema también que preocupa hace mucho tiempo, el déficit previsional y el perdón por parte de la Nación para seguir asistiendo a las provincias en las cajas previsionales sin que se actualice la información acerca de sus beneficiarios y, por supuesto, la parte más relajada del programa, que siempre buscamos tenerla, que es la tecnología, acercar la tecnología a las personas mayores. Gracias, Jorge Escaramuzo. Mirá que tu visita hoy viene con un pedido. Yo te voy a hacer un pedido cuando charlemos en un rato. Bueno, mientras tanto les cuento, ya me voy al encuentro del titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el licenciado Sergio Casinotti, para hablar de la obra social más importante del país, actualmente con 5 millones de afiliados. Sergio, gracias por venir. Gracias a vos, Clara, al contrario. Antes que nada, estaba de vacaciones. Nos cuesta a los periodistas desvincularnos de la información y vi una entrevista televisiva que le realizaron a Sergio Massa. ¿Y por qué destaco esto? Porque Sergio Massa es un referente, una persona que pasó por ANSES un largo tiempo, que se convirtió en uno de los referentes conocedores de la seguridad social en la Argentina, y cuando le preguntaron qué funcionarios destacaría del Ejecutivo de Macri, mencionó a Rogelio Frigerio y te mencionó a vos. Dijo Sergio Casinotti, ha hecho un buen trabajo gerencial y
un buen ordenamiento de cuentas. ¿Vos estás al tanto? Sí, sí, me llegó el comentario. ¿Qué pensás? Bueno, está bueno que se reconozcan los trabajos serios, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo profundo en PAMI en estos 30 y pico de meses que tengo de gestión, trabajando muy duro sobre desvíos, sobre auditorías, sobre mejorar la calidad de información. Hoy PAMI tiene una información que no ha tenido en los últimos 20 años, ¿no? Sobre medicamentos, yo creo que tenemos la información más importante que hay en Argentina. Entonces, todas estas medidas que fuimos tomando, que son herramientas muy concretas de gestión, es lo que él debe haber valorado seguramente, ¿no? Y es lo que nosotros seguimos trabajando en los próximos meses. A mí la sensación que me dio es, a raíz de esto que te comento, que de alguna manera el mensaje ha llegado, porque me acuerdo que cuando nosotros recién nos conocimos, vos mencionabas que, que asumías en un organismo muy politizado. Convengamos, y que siempre ha estado en el ojo de la tormenta. Y sin embargo, vos decías, yo no vengo a hacer política, vengo a gestionar. Exacto, sí, sí. ¿Crees que estás cumpliendo esa misión? Ese es el perfil que nosotros le dimos, ¿no? Con una muy buena relación con todo el arco político, porque tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, y nuestro objetivo son los jubilados, son los adultos mayores. Entonces, si yo necesito reforzar prestaciones en una provincia donde está dirigido por un gobernador de la oposición, o que tiene un ministro de salud designado por un gobernador de la oposición, yo tengo que tener una excelente relación con él, tengo que ese hospital me preste cualquier tipo de cobertura que necesite, y ellos, por supuesto, tienen que tener la certeza de que van a cobrar por esas prácticas, ¿no? Cosa que no venía sucediendo. En general, PAMI tenía una muy mala relación con lo público, y nosotros tratamos de fomentar todo lo contrario. Es decir, que las medidas concretas que se realizaron en el PAMI tienen que ver más que nada con el diálogo. Sí, con mucho diálogo, con trabajar mucho en conjunto, con interactuar entre lo público y lo privado, con recibir, algo que a mí me llamaba la atención, los prestadores o los proveedores, cuando los recibíamos se sorprendían, decían, esto no era común en PAMI. ¿Cómo podés conducir una organización que tiene el quinto presupuesto del país sin tener contacto con tus proveedores, con tus prestadores, sean públicos o sean privados? Realmente imagínate que nada más para dar un volumen, ¿no? Son 1.500 clínicas las que nosotros tenemos contratadas, son más de 13.000 farmacias. ¿Sí? Hay casi 15 puntos de nuestro presupuesto que va a los hospitales públicos, a los hospitales públicos. Entonces, para nosotros es un aliado importantísimo el sector público. Y el sector público está de Jujuy a Tierra del Fuego, donde vos quieras. Y nosotros necesitamos esos hospitales, necesitamos esos centros de salud. Y el PAMI estar cerca de esos efectores públicos y también privados, porque la problemática, depende dónde el afiliado viva, se va diversificando, es distinta. A ver, Argentina tiene un problema estructural de salud profundo, que no lo va a solucionar el PAMI. Faltan camas y faltan prestadores. Entonces vos, en la medida que te vas alejando de los centros urbanos, se torna mucho más difícil encontrar quién te dé la prestación. A veces cuestionan, pero ¿por qué ustedes tienen tal clínica que realmente tendría que ser excluida de la cartilla? Y nosotros la excluimos de la cartilla, ¿y a dónde va? ¿No? Entonces, tenemos que controlarla, tenemos que auditarla, hacemos 35.000 auditorías de terreno mensualmente, pero no podemos alegremente dar de baja a aquel que no tenga el gran nivel de acreditación. Te quedás sin lugar de atención. Te quedás sin atención. Y vos lo que necesitas es que alguien esté cerca para resolverte la primera situación. Y tenerlo lo mejor predispuesto posible. Claro, después, si el caso es complicado, bueno, efectuarás la derivación con ambulancia, con un avión, con lo que sea, a un centro de mayor complejidad. Pero algo cerca es necesario tener. Y yo siempre comento, cuando vos analizás la provincia de Buenos Aires con sus 135 municipios, hay 47 que el único prestador es un pequeño hospital municipal. Entonces, si yo no tengo ese prestador a mano, ese prestador que me ayude cuando surge el inconveniente, no tenés atención. No tengo a nadie. Sergio, hablemos de una medida que a mi entender fue una de las medidas más concretas y que espero sea una medida que se implemente a largo plazo, que se continúe. Y tiene que ver con la política de medicamentos. Esto de terminar un acuerdo que hubo durante décadas con la industria farmacéutica, una industria que fijaba las reglas, pese a que PAMI era la mayor compradora del mercado en cuanto al tema de medicamentos, y esto de negociar, acordar, a mí me gusta más la palabra acordar que negociar, acordar con los laboratorios
Esto trajo como consecuencia un alivio al bolsillo del jubilado en cuanto al tema de precio, porque se implementó en el PAMI el precio PAMI. Exacto, exacto. Esto fueron dos etapas, ¿no? La primera es romper con esa forma de negociar a través de las cámaras y poder hacerlo uno a uno con cada laboratorio. Esto que permitió conocer más la realidad de los laboratorios, que son muy distintas, si es chico, si es mediano, si es grande, si es multinacional, si es nacional, y en esa relación del uno a uno poder discutir distintos valores que nosotros cerrábamos, ¿no? En el rubro que sea, desde los medicamentos de alto precio a medicamentos ambulatorios. Esto por un lado. Por otro lado, tener la información PAMI, con nuestro programa, ¿no? No con el programa que tenía la industria, sino con el nuestro, donde procesamos 6,5 millones de recetas mensuales, donde sabemos qué médico prescribe, a quién, en qué lugar compra ese paciente, sabemos cuánto representa ese producto dentro de una canasta de medicamentos. Bueno, una información que antes PAMI le costaba disponer. Quizás la tenían ellos, pero el PAMI no accedía tan fácil. Y el otro tema fue haber instalado este precio diferencial para los jubilados, ¿no? Lo que yo hablaba con el presidente en su momento, le decía, mire, yo lo que quiero es que el jubilado tenga un precio distinto que el resto de los argentinos, por la situación que pasa, por el importe que cobra jubilatorio. Nosotros los tenemos que ayudar en esto, a él le entusiasmó mucho. Y bueno, la verdad que esta brecha de precios superó el 25%. Sí, los números fueron contundentes, Muy contundentes. porque cuando se comenzaron a conocer los números de la inflación, una inflación imparable que había alcanzado a los medicamentos, porque ¿qué es lo que pasa en la Argentina? Todo está asociado al dólar, sube el dólar, esto genera inflación, pega en todo, pero particularmente en los medicamentos por el fuerte componente extranjero. Y acá se empezó a ver la diferencia, la brecha que se daba entre aquellos jubilados que eran afiliados del PAMI y aquellos que tenían otras obras sociales. Claro, una obra social sindical o provincial, ¿no? Y el otro gran impacto, que esto no lo ve tanto al bolsillo del jubilado, pero sí se vio en los presupuestos de PAMI, fue la compra conjunta, algo que nosotros veníamos impulsando, fuimos los iniciadores, donde distintos organismos del Estado, de la Seguridad Social, pudiésemos comprar en forma conjunta, traccionando el poder de compra que tenía el PAMI al representar casi el 40% del mercado argentino. Y la verdad, esto permitió que PAMI ahorrara 17.000 millones de pesos, no es una pequeña cantidad, ¿no? Y le hizo ahorrar a aquellos que nos acompañaron en estas compras conjuntas a la Secretaría de Salud y a nosotros, también miles de millones. Entonces, esto fue una gran medida, ¿no? Sergio, ¿y qué opinas acerca de las declaraciones, del anuncio en realidad, porque ha sido más un anuncio, uno de los anuncios dirigidos al sector de los jubilados, Alberto Fernández, el candidato presidencial por el Frente para Todos, acerca de los medicamentos? Él dijo que de ser presidente va a presentar en el Congreso Nacional un proyecto de ley para que los medicamentos alcancen a todos los jubilados de manera gratuita. ¿Es factible? Yo creo que él se está refiriendo más a los que realmente tienen necesidad. Los que tienen necesidad hoy, nosotros tenemos 1.200.000 jubilados que perciben los medicamentos absolutamente gratis. Los ambulatorios, ¿no? Porque después ya sabemos que todo lo que es especial, es oncológico, diabetes, todo esto lo reciben totalmente gratis. A ver, la gratuidad cuando se generaliza es complicada, porque empezás a acumular, porque empezás, como es gratis, retirás para alguien que no tiene cobertura y se lo terminás dando. Esta es una realidad. Yo creo que en la medida que profundicen el tema, se van a dar cuenta que esto no puede ser gratis para todos, ¿no? ¿Cómo está funcionando el tema de las credenciales? Y dos cuestiones que se están tratando de llevar adelante en forma automática, que es la renovación del subsidio social relacionado al tema de medicamentos y la provisión de lentes y anteojos para los afiliados. Mira, con las dos renovaciones automáticas fueron muy bien recibidas, ¿no? Tanto los medicamentos crónicos que anteriormente vos cada 2 meses tenías que ir a un local de PAMI, molestarte, viajar hasta ahí, tomar un remis si te costaba movilizarte y hacer esta renovación, cosa que hoy ya quedó eliminada justamente por la información que tenemos. Así que salvo que tu médico de cabecera o tu profesional, tu especialista cambie la medicación, vos vas y retirás los medicamentos automáticamente, sin necesidad de pasar por ningún local de PAMI. Con óptica, que tiene que ver con la provisión de anteojos, que vos cada 2 años tenés uno en forma gratuita y tenías que hacer un trámite personal, a partir de octubre lo eliminamos también. Entonces,
es otra ventaja. ¿Por qué dijimos óptica? Porque después de la renovación de medicamentos, el segundo trámite en volumen tenía que ver con anteojos. Entonces lo que queríamos era que esa gente no se desplace. Para darte una idea concreta, en medicamentos solo 800.000 personas dejaron de ir a nuestros locales. Y nosotros calculamos que en el caso de óptica van a dejar de ir unos 250.000. Lo último, y muy cortito, Sergio. Vos sos de mencionar la palabra desvelo. ¿Qué te desvela en cuanto al tema del PAMI, lo que tenga que ver con cuestiones concretas que están en tu cabeza y aún no has podido llevar adelante o las tenés a mitad de camino? No, a mitad de camino hay algo que es muy importante y yo creo que va a cambiar la forma de prescribir en Argentina, que es que los médicos utilicen la receta con firma digital. Esto lo estamos trabajando con las asociaciones médicas y parecería mentira, pero ya hay más de 6.000 jubilados que fueron con el teléfono a la farmacia y retiraron la bolsita de medicamentos simplemente con un teléfono. Hoy les mandamos todo por mail. Eso va a revolucionar la forma en Argentina de prescribir, pero además se quieren sumar los grandes financiadores privados, prepagos, obras sociales de dirección, quieren acompañarnos en este camino. El otro tema que a mí me preocupa mucho y que lo venimos trabajando con el doctor Eugenio Semino, es convertir al Hospital César Milstein en el referente de los temas de adultos mayores. Vos me hacías una comparación que me parece muy oportuna detrás de cámara, el tema del Garrahan, claro. Lo que es el Garrahan para los niños, que todo el mundo lo tiene identificado como un centro de cabecera, nosotros con Eugenio pretendemos, y ya tenemos el formato, lo vamos a estar revisando la semana que viene, convertir al César Milstein en esto. Un solo tema, aquellos que recibieron las credenciales magnéticas, por favor, actívenlas. Y si no la han recibido, que se acerquen a nuestros locales porque ya entregamos más de 4 millones y pico y necesitamos tenerlas activadas. Sergio Cassinetti vino acompañado. Viene con mi guardaespaldas. Por su papá, gracias por venir. Un abrazo, gracias por venir. Y con Guido Baitrocchi, que siempre nos ayuda. Cada vez que tenemos alguna inquietud acá en Lo Justo y Necesario, ahí estamos. Yo, volviéndolo loco a Guido. Gracias, Sergio. No, gracias a vos. Muy gracias. Canasta jubilado, lo mencionaba en la apertura del programa. Cálculo, podríamos decir, excepcional por parte de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de octubre. A partir del 1 de octubre, la canasta básica, el valor, lo que necesita un jubilado para cubrir las necesidades básicas son 37.815 pesos. Ha tenido en los últimos 6 meses un incremento de casi el 24%. Y por supuesto le pregunto a Eugenio Semino, cada vez más difícil. Sí, nosotros calculamos la canasta desde hace una década semestralmente, en realidad para que el sistema político institucional tome cuenta, es decir, tome cuenta y relacione lo que es la elaboración de una canasta que por otra parte es muy austera, es decir, no es para tirar manteca al techo, sino simplemente para tener un nivel de consumo aceptable, y que se tomen los recaudos conforme lo que se está viendo, inclusive con algunas particularidades, porque a veces dicen, pero ¿cómo 30 y pico de mil pesos? Y yo digo, vos podés vivir con eso, pagar una casa, y en realidad todo el mundo te reconoce que no. Ahora, el jubilado gana en cuanto a la mínima 13.000 pesos, el discapacitado 10.000 pesos. Claro, es un tercio de esa canasta. A medida que vas bajando y pasas a la parte no contributiva, es menor el ingreso. Claro, y lo que históricamente tratamos de demostrar es que esto responde a un Estado bobo. Es decir, el Estado gasta muchísimo más en mantener la pobreza que en resolverla. Sí, un poco lo que hablábamos en la apertura del programa. A mí acá me gustaría la opinión, por supuesto, Jorge, de Trócol y de Gustavo Beberaggi, porque vamos a hablar también de déficit previsional. Hay dos cuestiones, creo muy que grave. La primera es obvia. No se puede vivir con menos de... Siempre hay una... Volvemos a la charla café que siempre tenemos. Eugenio dice 30, yo digo, sí, pero con 25 llegamos. Creo que es errarle en la discusión, decir... el 82% de salario mínimo vital y móvil, le dimos un 10%, que yo. Estamos lejísimos de un piso. Exactamente. El piso podrá ser medido así, podrá ser medido por la UCA, digo, por la institución que sea, pero nos da un parámetro muy, muy lejano.
No podemos estar a 40% con suerte, y ahora se aumentó la brecha, porque históricamente estaba en el 40%, Sí, los últimos... ahora están en sí, 30. 30. Es decir, 30%. puede cubrir un jubilado de la mínima solo puede cubrir Un el 30%. 30% de la canasta. Perdón, mi mensaje es sencillo. Quiero que un día nosotros estemos acá diciendo, che, estamos en el 90% de la canasta. ¿Podemos mejorar o nos conformamos con eso? Sí. Que en realidad... Lo primero que se tendría que mejorar o en paralelo sería la tasa de sustitución. La tasa de sustitución. Ahí está. Acá hay una... perdón, yo simplemente quería plantear el abanico de cuestiones. Sí. Primero, tasa de sustitución, jubilaciones muy bajas, alto costo de vida. Estos son los problemas. Y esto tira con la contracara que no hay plata para repartir. Que vamos a hablar... La frazada corta realidad es sencilla, ¿no? La realidad es esa, como decía Clara, porque de lo que hoy se ha hablado dramáticamente es el déficit económico. Lo que ustedes están planteando es el déficit social del sistema, Así es. que tampoco está medido, ¿no? Claro, y siguiendo lo que señala Gustavo, uno lo que pretende con esto, lo que pretendimos frente al sistema político históricamente, y en cuanto existe una oportunidad en términos de debate de esto, porque hoy, ¿qué pasa? Es como que se ha naturalizado, de los jubilados no habla nadie, o de la situación Es del natural adulto que se mayor. mueran de hambre. Estamos hablando desde el 90. Se ha naturalizado la situación en la que vive el jubilado. Lo que Pero- pasa es que lo naturalizás y te resignás. Pero esto, Creo- esto es lo caro, ¿no? Porque, a ver, y lo hablamos siempre en términos, inclusive con Agustín Salvi, es decir, lo que hay frente a esto, una mirada multidimensional de lo que es la pobreza, porque no es cuantitativismo puro, porque claro, si yo sumo X de arroz, un pedazo de carne, etcétera, etcétera, puedo demostrar que el jubilado puede vivir con 9.000, con 8.000, con 7.000. Ahora, la contracara de esto al Estado, por eso hablo de un Estado bobo, históricamente, no estoy hablando de una administración en particular, como lo ve desde el mangrullo el problema, el jubilado, el adulto mayor, que come mal, que tiene insatisfacción, que no se reconoce su rol social, que no puede comprarle un regalo a su hijo o a su nieto, que no tiene sexualidad, etcétera, etcétera, es esto que al Estado le sale en medicamentos, en atención, 10 veces Y acá más. quisiera la opinión de Gustavo. Ahora, esta situación es muy difícil de solucionar o muy difícil de darle respuesta si tenemos, esto se conoció por parte de Fiel, un informe que me ha mandado la gente de Fiel, me ha enviado, muchísimas gracias, ya los vamos a tener en el programa. El déficit previsional en la Argentina, según Fiel, es de 14.000 millones de dólares al año. Es así como estuvimos tomando conocimiento en los medios, significaría un 1.200 aproximadamente millones de dólares por mes, déficit del sistema público, pongámoslo bien en claro, ¿no? Claro. Y con un presupuesto de ANSES que representa aproximadamente el 60% del presupuesto nacional y con todos los problemas que estamos enumerando. Pero siguiendo con lo que decía Eugenio, en la medida que esto no tome una dimensión de conocimiento público, tu editorial fue excelente y creo que esa conclusión debería llegar cada uno de los argentinos para que podamos tomar real conciencia de la problemática que esto significa, de la afectación que genera no solamente en la economía nacional, sino en el resto de los sistemas, en los sistemas como los nuestros para profesionales que solamente tenemos ingresos por aportes exclusivos de los afiliados o de la comunidad vinculada en la que participamos. Esto lo miramos azoradamente porque aparte genera un montón de impactos en otras áreas, como por ejemplo la necesidad de reprogramar deuda, porque obviamente cubrir Voy a esos ir 14.000 antes de millones... presentar, tengo que explicar ¿Cómo un no? poquito el bono para empleadas domésticas, te pregunto. Explícame un poquito esta nota que le mandaron, esta notificación al ministro de Hacienda, a Hernán Lacunza, referido a un decreto que vos acabas de mencionar, el decreto 596. 96/19, efectivamente, por el cual se reperfiló o se reprogramó los cumplimientos de vencimientos de letras de tesorería emitidas por el gobierno. Muchas de esas letras están contenidas en los esquemas de inversión de nuestros sistemas, que obviamente se han visto afectados en forma muy directa, porque obviamente las cajas invierten en mucha de la deuda emitida por el propio Estado argentino y las provincias mismas.
Entonces, este reperfilamiento nos ha impactado en forma directa y le hemos pedido mediante ese expediente al Ministerio de Hacienda que nos exceptúe de ese reperfilamiento, porque obviamente nuestras inversiones no tienen contenido especulativo. Bueno, ahora seguimos. Afectó el Fondo de Sustentabilidad también. Obviamente ha afectado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y todas Pero el las Fondo de Garantía inversiones si que no la se misma usa. Ustedes tienen que pagar prestaciones y las inversiones que tenían, el Estado no le está dando el resultado de las inversiones y están en juego el pago de las jubilaciones actuales, ¿o estamos hablando de acá? No, estamos hablando de una afectación directa de los beneficios actuales. O sea, estamos hablando de dinero puesto a inversión para reconocimiento de beneficios actuales, y el impacto a largo plazo también es altísimo, porque la afectación actuarial que produce esta clase de reprogramaciones, que nosotros sí las medimos y las cuidamos, recuerdo que nuestros sistemas no pueden ser deficitarios, no tenemos ningún tipo de... Por ahí decirlo de otra manera, no están pudiendo pagar la movilidad que quieren simplemente porque no les devuelven la inversión. Es así de claro. de sencillo. Es así Yo de tenía claro. que ir al bono. Sí. Perdón. Pero él se me apura, entonces yo voy a Vamos al seguir. bono, vamos al bono. No, al bono no. Era para pelearte. Porque todo lo que planteó Gustavo a través de la pregunta que le hiciste me da pie para que hablemos del perdón. Del perdón se publicó en el boletín. El perdón de la nación a las cajas, a los gobernadores en realidad, para seguir asistiendo a las cajas previsionales provinciales sin que actualicen información, porque la condición era esa: te ayudamos, pero actualización de información. Van a seguir ayudando sin por lo menos este requisito. Yo estuve en una provincia esta semana. Sí. Que hay gran preocupación precisamente por el estado de su instituto provincial, uno de los que en su momento reconocía el 82% móvil ya no lo hace, ha disminuido ese porcentual y tiene este tipo de problemas. Gustavo. La mayor parte de los sistemas públicos son altamente deficitarios. Obviamente que estos acuerdos a los que llega la nación con las provincias son parches que van a seguir siendo necesarios en la medida que no tomemos esto con la seriedad y el alcance de lo que estamos planteando, 14.000 millones de dólares al año de déficit, para que nos sentemos realmente a rediseñar, como lo he planteado anteriormente aquí. Esto no es una reforma, hay que rediseñar el sistema, y estamos hablando solamente de una afectación económica. Hoy estábamos planteando afectaciones sociales y ni siquiera hemos incorporado un montón de cuestiones. Yo vengo del Congreso de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, donde se planteaban las nuevas modalidades de trabajo por plataformas informáticas que utilizan muchas veces a la población que por desconocimiento de sus derechos y obligaciones previsionales y laborales terminan siendo captados para una relación laboral totalmente denigrante. Y vos me mencionaste y que fuera nos de cámara sorprendemos. algo muy interesante. No solamente hay que reestructurar, organizar, trabajar sobre reformas de fondo, sino educar. Hay que educar. Esa fue la gran conclusión del Congreso de la OIS, de la necesidad, y estoy hablando de todo Iberoamérica, planteando de que es necesario educar a la gente en seguridad social para que comprendan cómo funcionan los sistemas y para que entiendan cómo hacerlos Ahora valer seguimos correctamente. charlando, tengo que ir al bono. Una Bono para empleo después. Bono para empleo doméstico, para empleadas domésticas. Un bono de hasta 3.000 pesos. Vamos a la placa para que se entienda bien. Este bono se va a pagar en 2 cuotas, en octubre y en diciembre, no remunerativo, y no es un pago a cuenta, que se vaya a descontar después. Hasta aquella empleada doméstica que trabaje, que tenga una jornada laboral de hasta 12 horas semanales, cobrará 1.000 pesos de bono, dividido en 2 cuotas, 500 y 500, octubre, otros 500 en diciembre. Las que cumplan jornadas de 12 a 16 horas semanales, 1.500 pesos de bono, también dividido en 2 cuotas, y aquellas que trabajen más de 16 horas semanales, el bono será de 3.000. A ver, estos cortes, esta gradualidad no es antojadizamente, no es antojadizo, sino que así está regulada la actividad del servicio doméstico. Seguimos con más información. El tema de Trócoli y lo que habíamos prometido. Respuestas de alguna manera a preguntas, a las preguntas más
recurrentes y que tiene que ver con este temor social a los cambios. La primera pregunta que me hiciste fue la anterior, que era la educación. La educación, en eso quedamos. No podemos Sí. educar si mantenemos sistemas en donde se le dice a la gente, no te preocupes, llegas a la edad jubilatoria, entras a una muerte y te jubilas igual que todo el resto. Eso es lo contrario a educación fiscal y previsional. Preguntas frecuentes porque no llegamos a contestarlas rápido. todas. Vamos a la primera. ¿Cuánto mejora la jubilación si continúo trabajando? Con el esquema actual, que no podemos garantizar a futuro, en principio, por cada año de aporte extra, puesta la pregunta es, tengo los 30 años de aporte y con eso me alcanza para jubilarme, estoy bien. No, bueno, 30, 31, 32, no es lo mismo. Seguir trabajando, en principio, mejora 1,5% del promedio de salarios. Esto es, alguien que trabaja con 30 años se jubila con el 45% de jubilación del sueldo, alguien que trabaja 31 con el 46,5%. No es mucho, pero todo suma. Si cambiara el sistema previsional La bola de cristal la tengo de atrás. y una persona está en condiciones de jubilarse, ¿se jubila o espera? Hay un problema muy complejo y por ahí lo dejamos para más largo. Hoy la ley vigente está siendo terriblemente atacada porque la forma de actualización de las jubilaciones, el que se jubila hoy, se jubila con un 18% menos de lo que se jubilaba hace 2 años. Entonces, si esto más o menos se acomoda, emparchando jubilación y RIPTE, ¿no? Las dos, movilidad y RIPTE, quizás esperar un poco sea mejor. Antes de una reforma no es el momento de salir corriendo. Sin la edad requerida. Perdón, y los que ya se jubilaron, no tuvieron opción, quizás tengan lamentablemente y por enésima vez tener que salir corriendo a tribunales. Sin la edad requerida y con la cantidad de aportes cumplidos, los que exige la ley, ¿se puede solicitar jubilación anticipada? No. Acá hay un mito de que existe algo así como la jubilación anticipada. Existió durante las AFJP, estaba en la ley. La teoría es que las AFJP iban a funcionar tan bien que iban a permitir acumular dinero suficiente como para jubilarse antes. Esto desapareció con las AFJP, llevamos 11 años de eso. Y lo que existió después, en algún momento, para paliar el desempleo, básicamente, fue jubilar a gente que tenía los requisitos de aporte y se podía jubilar 5 años antes. Esto duró solo por 2 años, no existen proyectos con estado parlamentario en este momento, no hay jubilación anticipada. Me quedan 2. ¿Cómo se calcula el haber de pensión? ¿Cómo se calcula? Esto es un ping-pong genial, gracias Clarita, te adoro. El haber de pensión se calcula muy distinto a lo que se calcula el haber jubilatorio. Y hago una disquisición rápida. No es lo mismo la pensión de aquel que estaba jubilado o tenía derecho a jubilarse, persona, varón mayor de 65 años, que se jubila, se hace una jubilación ficta, se calcula cuánto se calcula la jubilación y de eso pagan el 70%, que se calcula una pensión directa. Alguien menor de 75 años cobra el 70% de lo que le hubiera correspondido cobrar al fallecido en el caso de invalidez. A ver, en castellano, 49% del promedio de los últimos 5 años, redondeo en 50, es la pensión directa, le decimos nosotros. Dejé esta pregunta como última consulta porque a mi entender la mayoría de la gente de la sociedad no lo sabe. Si fallece el jubilado, y este jubilado que fallece estaba haciéndole juicio al Estado por reajuste de haberes, ¿qué pasa con ese juicio? ¿Queda inconcluso? Nota de café, esto lo dijimos muchas veces, pero siguen preguntando lo mismo y me han preguntado personalmente muchos del canal, por eso quizás estamos insistiendo, creo que viene la producción por ese lado. No, si el jubilado fallece durante el trámite de un juicio, en donde los juicios lamentablemente acumulan 6, 7, 8, 9 y 10 años sin cobrar, lo cobran los hijos, los sobrinos, los tíos. Si hay viuda, lo continúa la viuda, pero esa plata no se pierde. No pierdan contacto con el abogado que lleva el juicio. Perdón, si lo terminaron y hay una sucesión pendiente, solo se puede hacer a través de ejecución. Que venga el señor director ejecutivo de la ANSES y me muestre los 3 casos que pagaron en los últimos 5 años. 8, 9 y 10 de octubre se realizó un congreso. Que estuviste, con un lema, un seminario internacional, las reformas de la seguridad social en el marco de las nuevas relaciones de trabajo. Es así, en Paraguay. Eso es lo que te comentaba exactamente en Asunción. Sí, pero ¿sabes qué? Lo mencionabas hace unos momentos. Ahora, ¿cuál fue el balance? Porque me parece que el balance no fue muy bueno.
El balance en realidad en general de la seguridad social en Latinoamérica obviamente viene con muchos de los problemas que contenemos en Argentina replicado en la variedad de los países. Entendamos que aquí hay una diversidad de sistemas que van desde una capitalización individual pura hasta sistemas complementarios de reparto y capitalización, por lo cual la mayoría tienen afectaciones específicas respecto a lo que planteaba recién de las nuevas modalidades laborales, del envejecimiento de la población, del ingreso de la mujer dentro del ámbito laboral y de un montón de otras cuestiones que progresivamente se están estudiando, pero que quizás no están llegando al tiempo necesario como para poder tener las soluciones específicas. Te cuento una anécdota de España. España tiene realizados y ya sentencias, juicios hacia una de estas empresas de plataforma internacional y no logran encontrar desde hace 2 años dónde notificar a la empresa que tiene que pagar la sentencia, por lo cual obviamente las nuevas modalidades laborales están siendo un impacto muy fuerte sobre los sistemas. Repito, en la Argentina todavía estamos sin analizar esa cuestión, sin ver lo que ocurre con los jóvenes cuando se incorporan en el mercado laboral y en la asistencia que pueden tener desde los sistemas de seguridad social. Cronogramas de pago y después hablamos de tecnología y personas mayores y además quiero un minutito del programa para preguntarle a Eugenio que nos cuente acerca de un pedido sobre el que sigue insistiendo al Poder Ejecutivo y tiene que ver con jubilados. Cronogramas de ANSES, jubilados y pensionados, mensual octubre. Voy a tomar un poquito de agua. Y sigo, muy bien. A ver, es que no superen los 14.705 pesos, una terminación de documento por día hábil entre 3 y 6. Se paga la semana que viene a partir del 15 y hasta el 18 de octubre. Además, tenemos al pago asignación universal por hijo, documentos, una terminación también de documento por día hábil, mensual octubre, exactamente igual que en el caso de los jubilados, de 3 documentos terminados entre 3 y 6, se paga 15, 16, 17 y 18 de octubre. Recordemos que el lunes 14 es feriado, un feriado no laborable, porque bueno, justamente hoy, sábado 12, se conmemora, es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Mayores conectados, ¿sí? Mayores conectados y todo lo que tiene que ver con tecnología y adultos mayores. Exacto. Y una pregunta que también se vuelve recurrente, sí. A la hora de que las personas mayores quieren acercarse a la tecnología, es siempre el mismo miedo, el mismo temor. Podré ver, podré entender y sí. Periódicamente les estamos diciendo que sí, porque ustedes adaptan esa tecnología. Tanto el teléfono como la computadora preparado para eso. Hay muchos casos, acá si la cámara me permite, muchos me preguntan por el teléfono, ¿no? Por ejemplo, si para marcar el número los botones sí son grandes. Acá estoy mostrando que los botones son grandes. Y otra cosa que quieren saber, por ejemplo, es, voy acá, la letra. ¿Ve, por ejemplo? Esta es, si se ve con letra muy grande, ¿sí? Entonces el adulto mayor, justamente, que tiene un problemita para ver muchas veces, de esta manera puede responder los WhatsApp, mensajes, ver quién lo llama y también estar en las redes sociales. Esto es muy habitual, siempre nos piden que quieren conocer o ver, aprovecho esta oportunidad para mostrarlo, ver que el teléfono realmente es fácil para ellos. Ahora, ¿y qué pasa con el resto de los productos tecnológicos? Por ejemplo, visualmente es muy bueno lo que tiene el celular porque se ve hasta sin necesidad de que nos pongamos anteojos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las computadoras? Es muy parecido y también tiene acceso directo, sí, justamente a todas las aplicaciones más usadas. Esa es una de las ventajas. Una computadora normal, que cualquiera usamos, tiene un montón de cuadraditos. El adulto mayor, cuando prende la máquina, se queda ahí y no sabe qué hacer. Después tampoco sabe ni siquiera cómo apagarla. Justamente para eso lanzamos el teléfono que es Exo Spunky Fácil y la computadora Mi Compu Fácil. Bueno, y contame, cuando se deciden y acceden a un celular o a una computadora, ¿qué expectativas tienen en cuanto a uno y a otro? ¿Por qué les interesa particularmente el celular o qué buscan en el celular entre las aplicaciones y qué buscan en una computadora, ya sea de escritorio o sea una notebook? Hoy por hoy buscan todo lo que es redes sociales, estar justamente conectados, estar con los padres, con los amigos, los hijos, los nietos, ver las fotos, porque hace mucho que no vemos una foto en papel
hoy está todo en el Facebook, y ellos no quieren quedar afuera de disfrutar esos momentos, de los nietos, los hijos. Hay muchos que tienen hijos, por ejemplo, en el exterior del país, y quieren ver las fotos. Entonces, hoy lo que nos piden es mucho WhatsApp, grupo de WhatsApp, Instagram, Facebook, cómo subir fotos, cómo bajar fotos. Que de hecho hace 15 días ustedes comenzaron con unos tutoriales Videos para tutoriales. cómo se arma un video de fotos para compartir con amigos. Algo que nos están pidiendo es que les expliquemos, y ya está publicado en la página Mayores Conectados, ¿sí? Es cómo hacer con fotos un video y también agregarle también música. Me queda creo que 1 minuto y medio de programa, así que quiero hacerle un pedido. Vamos a mandarlo a Jorge. Viene el Día de la Madre. Ya me veo, Hay mucha gente ve el programa todos los sábados, nos ve. ¿No se podrá hacer algún descuento, algún tratamiento especial? Bueno. Sí, no han movido las cuotas, no han alterado. Siguen las cuotas igual, 18 pagos sin interés, y para el Día de la Madre estamos haciendo un descuento, pero esto lo hacemos acá en vivo. A toda la gente, a ver qué te parece, que nombre Clara. Ahí está. Va a tener un 10% adicional. Ya sé, amor. Es Clara sin ningún otro aditamento. Clara. No. Perdóname, Clara. Esto a la gente de tiendaexo.com, por favor, hagan esto ahora. Modifiquen que con la palabra Clara en la web o por teléfono le agreguen un 10% adicional a las cosas. Y vos llegás a la empresa y decís, yo no tengo la culpa de nada. Ella me dejó al aire en vivo entre la espada y la pared. Pero para que sepan, Clara siempre es así. Siempre busca algo más. El beneficio para el adulto mayor siempre es así. 2 páginas, la de Mayores Conectados, importante, es una manera de vincularse y es una comunidad de adultos mayores muy grande. 110.000 adultos mayores. El tema importante, la tipografía grande, también, que en realidad combate uno de los síndromes más habituales, que es el de los brazos cortos. Porque nosotros vamos, a medida que vamos adquiriendo presbicia, vamos alejando el objeto. ¿No? Al pie de la pantalla que dice www.lojustoynecesario.com.ar, la página web de Lo Justo y Necesario, donde pueden volver a vernos, ¿sí? Pueden volver a vernos. Todo lo que ocurrió en el programa de hoy lo pueden volver a ver a través de la página web. Semino, ya nos tenemos que ir. Los 6.000 pesos, se están pidiendo 6.000 pesos de recomposición. Repetimos la al Poder exhortación que Ejecutivo. hicimos el 6 de octubre y el 15 de abril, el 6 de octubre del año pasado, el 15 de abril de este año. Estamos pidiendo 6.000 pesos de reajuste extra al Ejecutivo, obviamente, y a todas las fuerzas políticas que de esto no hablan en los debates, porque no se quieren comprometer los que supuestamente van a llegar o los que supuestamente tenemos que cerrar. Están yendo. Ahí nos hace el Emiliano, nos sacan del piso, nos sacan del aire, del piso no, nos podemos quedar del aire. Gustavo Bebiraggi, gracias por la visita, siempre un placer tenerte. Gracias. Eugenio Semino, Jorge Escaramuzo, Adrián Trócoli. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima, que aquí estaremos, por supuesto. No nos extrañen mucho, a las 12 del mediodía, aquí en Lo Justo y Necesario por A24. Hasta el próximo sábado. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar.
La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. I know one thing or two about the shoes you wear when you go out. Tonight we're gonna have a lot of fun for the very first time. You know how I Porque amamos los zapatos Grabaña.